Estas obleas de silicio se transportan en pilas de 25 utilizando un contenedor llamado cápsula universal de apertura frontal o FUP. Este portaobleas de plástico sellado se transporta por el suelo de la sala limpia mediante un sistema de transporte aéreo que baja el FUP a la plataforma de aterrizaje de la herramienta. Dentro de la herramienta, los brazos robóticos transportan la oblea a través de bloqueos de carga de vacío y a diferentes cámaras de proceso donde se agregan, eliminan o procesan materiales de formas que exploraremos más adelante. Las obleas se devuelven entonces al FUP, se vuelven a sellar en el interior, se elevan hasta el sistema de transporte aéreo y se transportan y se dejan caer en la siguiente herramienta, donde se completa el siguiente paso del proceso. Para construir el chip completo compuesto por 80 capas diferentes, se necesitan 3 meses de viaje de una herramienta a otra, donde en cada parada se completa uno de los 940 pasos del proceso. Para aumentar las capacidades de producción masiva de microchips de una planta de fabricación de semiconductores o fab, normalmente hay docenas de las mismas herramientas de semiconductores organizadas en filas que realizan el mismo proceso. En la sala limpia hay un total de 435 herramientas semiconductoras, lo que resulta en la capacidad de producción de la fab de 50.000 obleas u 11.500.000 CPU al mes. Estas herramientas tienen nombres bastante complicados, así que comenzaremos clasificándolas según su funcionalidad. Hay 6 grupos: creación de la capa de máscara, adición de material, eliminación de material, modificación del material, limpieza de la oblea e inspección de la oblea. Hemos codificado por colores los diferentes grupos funcionales de las distintas herramientas y pasos del proceso para ayudarle a no perderse. Veamos a continuación cada una de estas herramientas semiconductoras y cómo procesan la oblea de varias maneras. Comencemos con las que se usan para hacer la capa de máscara o la plantilla nanoscópica en la oblea. Estas herramientas incluyen el recubridor de centrifugación fotorresistente, la herramienta de fotolitografía, el revelador y el decapante fotorresistente. Primero, el recubridor fotorresistente aplica una capa sensible a la luz a la superficie de la oblea y la envía a través de un horneado suave, donde la oblea se calienta para evaporar el solvente de la fotorresistencia. Después, la oblea pasa a la herramienta de fotolitografía, que emite luz ultravioleta a través de una plantilla, que técnicamente se denomina fotomáscara. La luz pasa a través de la plantilla y luego se reduce para producir un patrón nanoscópico en la oblea. Donde quiera que la luz de la plantilla toque la oblea, la fotorresistencia se debilita. Luego, la oblea va al revelador y la fotorresistencia debilitada se elimina, dejando solo la plantilla nanoscópica estampada en la oblea. Luego, la oblea se manda a un horneado fuerte para endurecer la fotorresistencia que queda. Después, la oblea se desplaza por otras herramientas para someterse a un procesado. Y una vez que se completan estos procesos, la oblea pasa a una máquina decapante de fotorresistencia, que utiliza disolventes para disolver y quitar la capa de máscara fotorresistente. Y así es como se forma una capa de máscara y luego se elimina. La herramienta de fotolitografía es una de las más importantes, así que vamos a echarle un vistazo. Por dentro hay una fuente de luz ultravioleta, un conjunto de lentes para enfocar la luz, una fotomáscara que contiene la plantilla o el diseño de la capa que se va a imprimir y un soporte de obleas. La fotomáscara mide 6 por 6 pulgadas y, según las dimensiones de la CPU, pueden caber 2 copias de una sola capa del diseño de la CPU. El propósito de usar una fotomáscara con estas ópticas locas es porque es una forma confiable de copiar y pegar un diseño para miles de millones de transistores y cables nanoscópicos en 230 CPU idénticas en una sola oblea en unos pocos minutos. Después de que la luz pasa a través de la fotomáscara, la luz ultravioleta va a más lentes para reducir el patrón en un factor de 4 e imprimir una sola capa del diseño en la fotorresistencia. El portador de la oblea pasa de una posición a otra, imprimiendo la imagen de la fotomáscara en cada parada, hasta que se modelan los 230 chips. Aclaremos un detalle. En nuestros ejemplos anteriores hablamos mucho de que la CPU tiene 80 capas. Específicamente,
A lo que nos referíamos es a la cantidad de fotomáscaras y capas de máscara utilizadas para crear todas las diferentes capas de patrones en la oblea. Por lo tanto, un chip de CPU completo utiliza 80 fotomáscaras diferentes, cada una con un costo de $300,000. Con solo una capa de máscara modelada al mismo tiempo, este chip de CPU se someterá a 80 visitas separadas a la herramienta de litografía. Podríamos dedicar otra hora a hablar de fotolitografía, pero pasemos a la siguiente categoría de herramientas. Las herramientas de deposición se utilizan para agregar o depositar material en la oblea. Muchas veces usamos la capa de máscara del paso de fotolitografía para agregar materiales a las áreas descubiertas por la capa de máscara, algo así como pintar con aerosol a través de una plantilla. Debido a la amplia gama de elementos y compuestos utilizados para crear las capas, las herramientas de deposición tienen una amplia gama de variaciones con nombres y acrónimos complicados para cada variante. Pero básicamente hay tres grupos claves de materiales que se agregan o depositan en la oblea. Metales como el cobre o el tantalum, aislantes que suelen llamarse óxidos, y capas cristalinas de silicio. Cada grupo de materiales distintos utiliza diferentes principios físicos y químicos para depositar el material en la oblea, y por lo tanto tiene un nombre técnico distinto para la herramienta que deposita el material. Las herramientas de deposición suelen tener una cámara central de manipulación de obleas con las distintas cámaras unidas alrededor, cada una dedicada a añadir solo un único elemento o compuesto. La siguiente categoría de máquinas hacen lo contrario, que es eliminar material. Hay dos métodos claves. El primero es el aguafuerte. Los grabadores utilizan productos químicos corrosivos o plasmas de alta energía para reaccionar y eliminar materiales de la superficie de la oblea. Por lo general, se utilizan con una plantilla de capa de máscara para eliminar el material expuesto por la máscara, creando así un agujero que luego puede ser rellenado con una herramienta de deposición. El segundo método para eliminar material es CMP, o sea, la planarización mecánica química. CMP aplica lechada y utiliza almohadillas abrasivas para esmerilar y pulir la superficie superior de la oblea, dejándola perfectamente plana. CMP nivela las capas superiores de la oblea y generalmente se utiliza como el último paso en un ciclo de procesos para preparar la oblea para que se agregue otra capa. La cuarta categoría son las herramientas que modifican el silicio y se denominan implantadores de iones. Estas herramientas utilizan la plantilla de máscara fotográfica para bombardear las regiones desenmascaradas con fósforo, boro u otros elementos con el fin de hacer que las regiones P y N sean necesarias para formar los transistores. Por tanto, los implantadores de iones solo se utilizan en la parte delantera de la línea. Se podría pensar que esto es añadir material. Sin embargo, los implantadores de iones solo añaden alrededor de un átomo de fósforo o boro por cada 10.000 átomos de silicio. Además, mientras que otras máquinas pintan una capa sobre la oblea, los implantadores de iones lanzan átomos profundamente en la red de silicio, algo así como un cañón que lanza una bola de béisbol a 2 metros contra una pared de concreto. Este proceso normalmente daña la red de silicio, razón por la que el siguiente paso es reparar el silicio calentando la oblea con una herramienta separada llamada recocido. La quinta categoría de herramientas se utiliza para limpiar y eliminar cualquier contaminante o partícula de la oblea. Estas lavadoras de obleas utilizan agua ultra pura para limpiar la oblea y después secarla con nitrógeno o con alcohol isopropílico caliente. La limpieza de la oblea se realiza con bastante frecuencia para eliminar cualquier partícula suelta que haya caído sobre la oblea. Y por último, en sexto lugar, tenemos las herramientas que inspeccionan los transistores y las capas metálicas en busca de defectos y se llaman herramientas de metrología. Una herramienta de metrología común utiliza un microscopio electrónico de barrido con resolución a nivel nanométrico para fotografiar la superficie superior de la oblea y determinar si hay defectos como capas con patrones incorrectos o partículas en la superficie.
Al fabricar un circuito integrado que tarda 3 meses en completarse, es importante monitorear repetidamente el progreso y asegurarse de que cada uno de los procesos se ejecuta con precisión a nivel nanométrico. Ahora que hemos cubierto cada una de las categorías, aquí están los pasos del proceso codificados por colores junto con el diseño de las herramientas en la planta de fabricación de semiconductores. Repasemos el conjunto completo de pasos utilizados para fabricar una sola capa de interconexión metálica. Primero se deposita una capa de dióxido de silicio aislante en la oblea. Luego se extiende la fotorresistencia por la superficie y se envía la oblea a un horneado suave para eliminar el solvente. A continuación, la oblea viaja a la herramienta de fotolitografía donde se transfiere el diseño de la fotomáscara a cada uno de los chips de la oblea, debilitando las áreas de fotorresistencia golpeadas por la luz. Después, la oblea pasa al revelador para lavar las secciones golpeadas por la luz de la herramienta de litografía y luego a un horneado fuerte para endurecer la fotorresistencia restante. Con la capa de máscara construida, la oblea va a una herramienta de grabado donde un grabador de plasma elimina una columna vertical a través del dióxido de silicio expuesto hasta alcanzar el enlace metálico de la capa anterior. A continuación, se envía la oblea a un decapante fotorresistente donde se elimina la capa de máscara. Luego, la oblea viaja a una herramienta de deposición física de vapor donde una secuencia de metales rellena el patrón expuesto y recubre la oblea con metal. Finalmente, la oblea se envía a una herramienta de planarización mecánica química, donde el metal se muele hasta que todo lo que queda es una capa plana de dióxido de silicio aislante y conductivo, interconexiones de cobre que se corresponden con el patrón de la fotomáscara. Una sola capa de metal ya está completa y la oblea está lista para comenzar el siguiente ciclo, donde se añadirán dióxido de silicio aislante y las vías. Ten en cuenta que los pasos de limpieza y metrología o inspección de obleas se realizan entre muchos de estos otros pasos. Además, los pasos del proceso para fabricar los transistores son menos directos y utilizan el implantador de iones, así que los cubriremos en un vídeo separado sobre la física y el diseño de transistores. Estos pasos son para construir el circuito integrado en la oblea. Sin embargo, hay pasos adicionales en la fabricación de un microchip que exploraremos en un momento. Pero antes de llegar ahí,